Bien, buenas tardes a todos, a los que estáis presentes hoy aquí en el auditorio de la Fundación Carlos de Amberes y también a los que nos estáis siguiendo desde casa. Querríamos en primer lugar daros la bienvenida y agradeceros, ¿no?, la acogida que ha tenido este curso. Como habrán podido ver en el folleto del curso, se trata del segundo curso de Historia Cultural dentro del ciclo El Triunfo de Galatea, que da continuidad al curso que se celebró, si no recuerdo mal, el pasado mes de noviembre en esta misma sede, y que en aquella ocasión versó sobre imágenes y recreaciones de las élites femeninas en la monarquía hispánica. El curso que hoy inauguramos pretende profundizar en el estudio de la propaganda vinculada a los conflictos de distinta naturaleza vinculados con la monarquía hispánica a lo largo de los siglos XVI y XVII. Se trata, el de la propaganda, de un fenómeno tremendamente actual, ¿no?, pero que no es exclusivo del mundo que hoy vivimos. Un fenómeno, además, que en la época moderna adquirió múltiples formas, escritas, visuales, orales, incluso con el objetivo de incidir en una incipiente opinión pública. El ciclo, como habrán visto, se ha organizado en 6 ponencias, 2 por sesión, en las que hemos tratado de conjugar la experiencia de reputados especialistas como Fernando Bouza, Carmen Espejo y Bernardo García, con los trabajos de jóvenes investigadores como Irene María Vicente, Beatriz Álvarez y yo mismo. A cada una de las sesiones que hemos preparado le seguirá un debate en el que esperamos verdaderamente la participación activa del público y en el que contaremos con la doctora Alicia Esteban Stringana, profesora en la Universidad de Alcalá, como especialista invitada. Quería comentar también, en esta breve presentación del curso, los motivos o la idea, cómo surgió la idea de celebrar este curso, y que obviamente debemos al profesor Bernardo García, al que tanto a Beatriz Álvarez como a mí nos une una relación muy especial, en tanto que director de nuestras tesis doctorales que defendimos en los pasados años 2019 y 2020 respectivamente. Tesis doctorales en las que ambos analizábamos profundamente las distintas formas de propaganda vinculadas a 2 conflictos que mantuvo la monarquía hispánica en la Edad Moderna. En mi caso, la guerra de Monferrato contra el Ducado de Saboya, y en el caso de Beatriz Álvarez, la guerra contra Inglaterra ya en época de Felipe IV. Por tanto, este curso, ¿no?, se entiende como, digamos, como continuidad de esos trabajos de investigación doctorales, y también como nexo con el proyecto que el profesor Bernardo García ha solicitado, en el que seguiremos trabajando en esta línea, ¿no?, y en el que pretendemos desarrollar un repertorio digital de textos e imágenes vinculados a los conflictos de la monarquía hispánica en la Edad Moderna. Querría acabar, ¿no?, también esta breve presentación subrayando la importante labor investigadora que la Fundación Carlos de Amberes viene desempeñando desde hace décadas, y agradeciéndole también en mi nombre y en el de Beatriz Álvarez su acogida en la misma. También quería subrayar que este curso está vinculado al proyecto de investigación Conformar la monarquía hispánica, cultura política y prácticas dinásticas en los siglos XVI y XVII, que dirige la doctora Alicia Esteban Stringana, y también al grupo de investigación complutense Élites y agentes en la monarquía hispánica, formas de articulación política, negociación y patronazgo,
que encabeza la doctora Carmen Sanz Ayán. Sin más, quiero reiterar mi agradecimiento a los presentes, a los que nos acompañan aquí presencialmente, a los que nos siguen desde casa y, por supuesto, a los ponentes por haber aceptado esta humilde invitación, ¿no?, a participar en este curso, en estas circunstancias complicadas o no tan sencillas que nos rodean. Bien, sin más, damos inicio a este segundo curso de Historia Cultural que lleva por título Las armas de la discordia, imágenes y palabras en los conflictos de la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Comenzamos, por lo tanto, el presente curso de Historia Cultural con la primera de las intervenciones de la profesora Carmen Espejo Cala, de la Universidad de Sevilla, a la que sin duda muchos de ustedes ya conocerán. Doctora en Filología, voy a hacer una breve presentación para aquellos que todavía no estén familiarizados con su trabajo. Doctora en Filología y profesora de Historia de la Comunicación en la Universidad de Sevilla. La profesora Carmen Espejo se ha especializado en el estudio de la historia del periodismo de la Edad Moderna y en la historia social de la comunicación, temáticas ambas sobre las que ha publicado numerosas contribuciones. Entre las más destacadas podemos señalar su edición, junto con el profesor Roger Chartier, de La aparición del periodismo en Europa, que llevaba el elocuente título, por cierto creo que especialmente apropiado para este curso, subtítulos de Comunicación y Propaganda en el Barroco, un volumen editado por Marcial Pons en 2012. También la reciente publicación de un volumen sobre la Gaceta de Roma, junto con Rafael Soto Escobar y Javier Díaz Noti, publicado por Ciela en 2020, así como sus contribuciones al volumen de Joe Raymond y Noah Moxham, News Networks in Early Modern Europe, publicados por la editorial Brill en 2016. Además de otras muchas contribuciones que serían innumerables de enumerar aquí en revistas científicas y volúmenes coordinados. Cabe señalar también que desde 2003 es investigadora en el proyecto I+D+I de Biblioteca Digital del Siglo de Oro, una base de datos de referencia que sin duda conocerán para la consulta de fuentes de la Edad Moderna. Asimismo, es miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Relaciones de Sucesos, de la cual ha sido también su presidenta entre 2013 y 2016, y es también la investigadora principal del grupo Historia Crítica del Periodismo Andaluz y ha formado parte de la Red Europea de Investigación News Networks in Early Modern Europe, además de ser coordinadora del programa de doctorado interuniversitario y del máster universitario en Comunicación y Cultura. Bien, sin mayor dilación, damos paso a su intervención, que será la primera de esta tarde, seguida por la del profesor Bernardo García, y que lleva por título Noticias de la guerra en el siglo XVII entre diplomacia y propaganda. Muchas gracias. ¿Cómo se pone? Buenas tardes. Buenas tardes. Comienzo, por supuesto, agradeciendo la invitación a participar en esta jornada, agradeciendo la presencia del público que, sí, podemos decir, en este contexto, valientemente abandona su casa para venir esta tarde a oír a estos profesores, a estos académicos. Pero mi agradecimiento fundamental va dirigido a la Fundación Carlos Damberes, que nos invita esta tarde, particularmente a Beatriz y Francisco Javier, que me cursaron la invitación por correo. Ambos los conocí siendo muy jóvenes investigadores, todavía son jóvenes investigadores, pero yo los conocí hace ya creo que 6 años, lo comentábamos hace un momento, cuando eran evidentemente jovencísimos. Y desde luego ya
ya, por así decirlo, se vislumbraba el magnífico plantel de investigadores que iban a constituir. Así que les agradezco la invitación, particularmente también le agradezco la invitación al profesor Bernardo García. Debo reconocer que cuando me invitaron, pues creo que tardé segundos en responder afirmativamente. No les oculto que en parte respondí con tanto calor porque, en fin, como todos hemos sabido y padecido en medio de una pandemia que duraba mucho y que nos llevaba a estar encerrados en casa, cualquier posibilidad de salir se recibía desde luego como una gran aventura. Pero en este caso, más que la aventura en sí de salir, se trataba de venir aquí a esta fundación que quizás quienes asisten esta tarde pues están acostumbrados al hecho de estar en un hospital del siglo XVI, pero desde luego para cualquier otro que aparezca por aquí, desde luego es sencillamente emocionante. Tenemos un magnífico Rubens ahí a pocos pasos y tenemos desde luego un pozo de historia en este edificio que a mí particularmente me emociona. Y por otra parte, pues, sin duda, la presencia del profesor Bernardo García justamente le da sentido a esta experiencia de estar aquí en este edificio, de estar aquí hablando una vez más, porque tenemos todavía mucho más que contar acerca de la vinculación entre la monarquía hispánica, los Países Bajos y particularmente sobre los conflictos bélicos de la llamada Guerra de Flandes. Mira que se ha escrito, pues Bernardo García ha escrito mucho acerca de ello, pero aún creo que tenemos algo que decir. Así que, efectivamente, muchas gracias. Acerca del tópico de la propaganda que nos reúne hoy, pues les puedo decir que, en fin, con toda naturalidad, si me permite, ¿no? Y teniendo en cuenta que somos pocos, pues creo que podemos hablar en un tono casi que doméstico, que hasta hace muy poco mencionar el concepto propaganda en un trabajo sobre el siglo XVII inevitablemente acarreaba que cualquier colega te dijera que estaba siendo anacrónico en tu observación. Inmediatamente suscitaba comentarios del tipo de que se utilizaba el término propaganda en el sentido habitual que se le da en el lenguaje ordinario, pero que no era el lenguaje científico y no era, por lo tanto, el concepto historiográfico tal como Habermas lo había definido, que claramente reducía la aplicación del concepto al siglo XVIII por las determinadas condiciones históricas que no les voy a volver a repetir porque seguro que la conocen y que efectivamente solo se daban en el siglo XVIII y en un par de estados, si me apura. Desde luego no en la España del siglo XVII. Así que yo recuerdo que durante largos años, cuando un alumno de tesis doctoral o de cualquier otro trabajo mencionaba en su texto el término propaganda, yo le decía siempre, haz una nota al pie donde expliques que estás utilizando el término propaganda de manera aproximada, etcétera, etcétera, porque inevitablemente eso los tribunales de tesis o de trabajo de fin de máster, en otro contexto, en un congreso, suscitaba un elemento de incomodidad por parte de los expertos en propaganda y de los expertos en siglo XVIII que piensan que nos hemos apropiado de manera un tanto ligera y frívola de ese concepto. Eso hace algunos años. Evidentemente, mucho se ha escrito en la última década acerca de la propaganda en el siglo XVII, mucho se ha escrito en buena medida por parte de quienes van a intervenir en estas jornadas y por otros muchos, desde los trabajos de Zaret, de Peter Burke, los trabajos de Michele Olivari, muy recientemente de Rospocher, Massimo Rospocher, que está trabajando magníficamente acerca del concepto de propaganda aplicado al siglo XVII, yo creo que ya podemos quedarnos tranquilos y hablar de propaganda sin temor a que nos saquen los colores y que nos digan que nos estamos internando por terrenos historiográficos que no conocemos o que no nos corresponden. Algunos creemos, si me permiten, con toda humildad, que hay una propaganda del siglo XVII. Hay una propaganda que seguramente es distinta a la propaganda del siglo XVIII, si nos referimos de nuevo al paradigma de Habermas, pero hay una propaganda en el siglo XVII. La cuestión no es baladí, evidentemente, porque si hay una propaganda es porque hay una opinión pública. No tendría sentido que las instituciones de poder establecieran mecanismos de propaganda si no les preocupaba la opinión pública. Claro, hablar de opinión pública en el siglo XVII supone revisar profundamente nuestra visión del siglo XVII, en términos políticos, en términos sociales, incluso, y si me permiten, llevándola a mi terreno, desde luego supone revisar por completo la historia del periodismo, la historia del origen del periodismo.
justamente aquello de lo que quería hablarles muy rápidamente y desde una visión muy superficial en la tarde de hoy. De hecho, como se nos ha pedido que nos ciñamos al tiempo y yo tengo una inevitable tendencia a la dispersión, lo que voy a hacer es leer el texto que tengo preparado y que son 25 minutos exactos, y si les parece, una vez que haya terminado con ese deber, ese gustoso deber, si queda tiempo y si hay ocasión para el debate, pues podríamos ampliarlo. Pero de ninguna manera quisiera restar tiempo al profesor García que me sucede, así que reitero mis agradecimientos. Creo que he definido así, aunque sea a grandes rasgos, el marco historiográfico en el que quiero moverme, y como les digo, paso a leer la intervención, que como ven se llama Noticias de la guerra en el siglo XVII entre diplomacia y propaganda. Si se me perdona el tono sarcástico, me atrevo a afirmar que la guerra es la mejor noticia para el periodismo. En tiempos de conflicto bélico, los periódicos se venden más y mejor, y los públicos esperan con ansiedad las novedades que transmiten, ahora y siempre. La guerra fue y es uno de los ámbitos preferidos del periodismo. Esto es seguro desde el punto de vista del periodismo español, pero probablemente se puede también asegurar para el resto de los periodismos europeos. No creo que haya grandes diferencias. Los impresos informativos que tratan conflictos bélicos, que se encargan de contar los lances bélicos, los numerosos lances bélicos en los que estuvieron implicados los estados europeos, publicados en español a lo largo de la Edad Moderna, son al menos el 30%. ¿De dónde extraigo este dato? Pues se ha mencionado ya el proyecto Viviso, el proyecto Biblioteca Digital Siglo de Oro, que como saben está realizando, porque es una obra en construcción, un excelente catálogo de biblioteca digital de relaciones de sucesos, que cuenta ya con más de 6.000 impresos catalogados en español, salvo alguna excepción de algún otro impreso en portugués que se ha añadido por razones particulares, pero básicamente en español. Bueno, pues de esos más de 6.000, de esas 6.000 relaciones de sucesos catalogadas, si buscamos aquellas, si filtramos por aquellas que corresponden a su género, acontecimiento militar, nos sale una cifra que supone aproximadamente el 30%. Pero mi experiencia es que en realidad otras muchas que no están catalogadas como acontecimiento militar, porque en su título, incluso en las noticias que abren, podemos hablar en términos periodísticos, las noticias que abren ese periódico, ese pequeño periódico de 4 hojas de una relación, pues hablan pues, de un acontecimiento natural catastrófico, o hablan de un hecho sobrenatural, y sin embargo, en realidad lo que quieren es hablar de la guerra. Eso creo que es una experiencia que todos hemos tenido, y seguramente los que están aquí presentes pueden corroborarlo, con lo cual seguramente la cifra es mucho mayor. Y de la misma manera que hoy vemos las páginas de los periódicos actuales o vemos los informativos de televisión, y se hable de lo que se hable, se está hablando de política, se habla de pandemia, pero en el fondo se está hablando de política, se habla de vacuna, pero se está hablando de política, se habla de cultura, pero en el fondo se está hablando de política. De la misma manera se puede tener la impresión de que se hablara de lo que se hablara en las relaciones del siglo XVII, en el fondo se estaba hablando de política y de guerra. En fin, la noticia de estos impresos cuenta la guerra como lo que fue para los estados que la sostenían. Desde luego, el resultado de enfrentamientos geopolíticos, económicos y dinásticos, pero también una, digamos, maquiavélica estrategia de diplomacia pública, el concepto de public diplomacy, por un lado, y de propaganda para lograr la adhesión de los súbditos por otro. Public diplomacy y propaganda. Es en este último aspecto en el que quiero centrar mi comunicación de hoy, pues si los príncipes hallaron utilidad en airear sus victorias militares ante sus gobernados, es porque con ello... Bueno, con ello intervenían en el complicado escenario de una opinión pública que empezaba a despertar por entonces. Este trabajo asume la siguiente afirmación del historiador Michele Olivari, al que acababa de mencionar, en su obra que seguro conocen, Avisos, pasquines y rumores, los comienzos de la opinión pública en la España del siglo XVII. Dice Olivari, la opinión pública empezó a dar claras señales de vida en España entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII. Olivari se sitúa de esta forma entre aquellos historiadores que en fechas recientes han revisado el concepto de opinión pública para adelantar su aparición histórica en más de un siglo y hacerlo extensivo a todos los territorios donde el nuevo modelo de poder absolutista se desarrolla ante una expectante
Dice Olivari, plaza del público, utilizando una expresión que es frecuente en los documentos de la época, plaza del público, que para Olivari es la esfera pública, que después Habermas desarrollaría en su modelo de propaganda. Los impresos informativos de la primera edad moderna, relaciones de sucesos y gacetas, siguieron de cerca la actualidad de los conflictos bélicos y los narraron invariablemente desde el punto de vista de las autoridades políticas del territorio en que se producían. Eso ya lo sabemos. Pero ¿cómo la describieron? ¿Con qué palabras dibujaron ante los ojos de sus lectores o sus oyentes la terrible experiencia de la guerra? En este trabajo leeremos con atención un puñado de relaciones de sucesos que constituyen un pequeño pero significativo corpus con el que vengo trabajando desde hace algunos años. Se trata de la producción conservada de impresos informativos del impresor sevillano Juan de Cabrera, medio centenar, de los cuales una treintena son relaciones de sucesos o gacetas de contenido militar, sobre asuntos militares. Me interesa particularmente este impresor porque, a pesar de que su producción ocupa muy poco tiempo en Sevilla, entre 1623 y 1631, forma parte, Cabrera, digo, de una generación de impresores que considero decisiva para la consolidación del periodismo en España, la que va entre la década de los 20. Debo acercarme más al micro, ¿verdad? Gracias. Vale, gracias. Sí, es verdad, estaba bien. Disculpen. Pues la que va desde la década de los 20, mejor así, gracias, hasta mediados del siglo XVII. En Sevilla, junto a Juan de Cabrera, integran esta generación impresores como Francisco de Lira, Juan Serrano de Vargas, Simón Fajardo, Andrés Grande, Juan Gómez de Blas, entre otros. En Madrid, aproximadamente por las mismas fechas, trabajan Bernardino de Guzmán, Diego Flamenco, Juan Delgado y otros. En Barcelona, Esteban Liberó y los Matebas. En Valencia, Felipe Meiros y sus sucesores, etcétera. Todos ellos formaron una red de impresores que compartieron noticias. Es un aspecto poco estudiado, pero que creo que deparará importantes conocimientos y novedades cuando nos pongamos a abordar cómo fue el tráfico de noticias que efectivamente se dio entre ellos, que lo comprobamos en muchas ocasiones en el pie de página, ¿no? Por su original en Madrid, en casa de Juan González, por su original en Valencia, en casa de Felipe Meiros. Sí. Todos ellos dieron, movido por la competencia o la colaboración empresarial, el mismo paso decisivo, el que va desde las relaciones de sucesos ocasionales a las gacetas semiperiódicas. Estas últimas fidelizan, si se nos permite otro término anacrónico, fidelizan a un público al que ya no se seduce con el relato de un hecho prodigioso o admirable único, como en las relaciones de sucesos, sino que se le ofrece un aporte continuo e indefinido en su duración de noticias de la actualidad, particularmente de la actualidad internacional. Eso es una gaceta. Esta fidelización del público conllevó ingresos asegurados para los impresores, pero también un cierto compromiso con las necesidades informativas del público, que a la postre tenía que consumir esos impresos, si no, no tenía sentido editarlos. Los escritores, los impresores, ajustan ahora sus relatos, por ejemplo, para mantener la coherencia narrativa, entre una entrega y otra de la serie. Por lo tanto, hay un compromiso, por una parte, con las necesidades de quienes promueven las relaciones y gacetas, y por otra, quienes la van a consumir. Y creo que esto es la primera vez en la historia que ocurre, ese compromiso con el lector al que se ha fidelizado mediante el procedimiento de serializar la información, de convertirla en semiperiódica antes de que se convierta definitivamente en periódica ya a finales del siglo XVII. La serie de relaciones de sucesos de Juan de Cabrera que analizamos cubre con sus noticias los acontecimientos históricos que van aproximadamente desde el cerco de Breda y posterior rendición de la ciudad hasta la derrota de Dinamarca en la Guerra de los 30 años, pasando por el Annus Mirabilis, el año maravilloso de 1625, en el que el Imperio español parecía capaz de salir victorioso en todos los frentes militares que mantenía en Europa y en el Mediterráneo. Son años en los que, como ya se ha mencionado, la producción de relaciones de sucesos se dispara en línea con una posible confluencia entre la sed de noticias del público, esa es una expresión acuñada, una sed de noticias, una fiebre de noticias que cunde en la población a principios del siglo XVII, pues como digo, por una parte esa sed de noticias del público y por otra parte, sin duda, los intereses propagandísticos de la corona. Son pocos años, pero decisivos para el imperio de los Austrias, pues el periodo se abre con expectativas de victorias
pero progresivamente va ensombreciéndose ante la evidencia del declive de los ejércitos castellanos. A pesar de lo exiguo del corpus, nos permitirá observar cómo las noticias se alejan paulatinamente del discurso triunfalista, providencialista, para presentar una imagen distinta de la guerra, como caos, destrucción, enfermedad, muerte, plaga. El trabajo más completo y cercano al tópico que nos reúne es el capítulo Las guerras de Flandes en la prensa, crónica, propaganda y literatura de consumo de Bernardo García, incluido en el libro, coordinado por él mismo, La imagen de la guerra en el arte de los antiguos Países Bajos. En este capítulo, García recupera 49 relaciones de sucesos impresas entre 1621 y 1649 en español y catalán. Esta es la conclusión fundamental del capítulo. Dice García, en esta literatura de guerra se conforma y expresa una ideología patriótica y confesional que nutre a sus lectores y oyentes en un claro esfuerzo de difusión propagandística de los valores nacionales, dinásticos y religiosos. Contribuye a guardar memoria de los actos heroicos, de los méritos de quienes destacaron en el servicio de las armas que seguían propiciando la promoción social y política, pero también ensalzan los logros generales de la causa católica, del destino glorioso de la causa de Austria y de la vocación imperial de la monarquía católica. Suscribo por completo esta afirmación porque me parece que efectivamente indica con claridad cómo en este caso los intereses particulares de los promotores particulares de las relaciones y gacetas, que sabemos que eran intereses particulares porque conocemos en muchos casos quiénes eran los nobles, militares, incluso estamentos religiosos que promovían la publicación de estos impresos, en este caso pues confluyen, se alían con los intereses generales propagandísticos de la corona. Nuestro corpus, el corpus es más reducido y también más homogéneo, pues todos los impresos son obras del mismo artífice, el impresor Juan de Cabrera, y se produjeron en un corto periodo de tiempo, entre 1624 y 1629. Además de noticias sobre la guerra de Flandes, que es el conflicto principal sin duda, pues tratan otros conflictos como la lucha por el Mediterráneo, contra turcos, árabes y los conflictos en América y en Asia. No en balde en esta segunda mitad de la década de los 20 del siglo XVII podemos hablar de un punto álgido en la historia militar del reinado de Felipe IV. Tras las victorias en múltiples frentes internacionales del año milagroso de 1625, se fueron encadenando las derrotas, salpicadas de vez en cuando por alguna victoria pírrica, vamos a decirlo. Como cabría esperar, en estas relaciones y gacetas seriadas solo se narran las batallas ganadas. De hecho, con la palabra victoria están titulados muchos de los impresos. Tenemos aquí una diapositiva que lo muestra. Estos son algunos de los impresos de Juan de Cabrera, entre el año 25 y el año 24, y el año 29, y ven que en todos estos, al menos se ve parte del título, y vemos que el título comienza por la palabra victoria. En 12 de los 27 impresos de Juan de Cabrera que tratan acontecimientos militares, el título contiene la palabra victoria, casi siempre calificada. Por ejemplo, la expresión victoria famosa aparece en 3 títulos: feliz victoria 2 veces, famosa y deseada victoria 1 vez, victoria cierta verdadera, victoria segunda, victoria muy cierta, etc. Podría incluso hablarse de una serie, la serie de las victorias de Juan de Cabrera, pues aunque en estos momentos no podemos detenernos en ello, el impresor puso empeño en hacer reconocible la continuidad entre las diversas entregas de esta serie, aplicando una tipografía y un diseño similar en todas ellas, como creo que fácilmente se puede percibir. La ilustración de la portada se repite, tenemos a esos jinetes de la primera y la segunda relación, tenemos el rostro del soldado clásico, lo tenemos en 2 relaciones y alguna más de la serie. En otra relación de esta diapositiva vemos una batalla naval y ese grabado se repite en otros números de la serie, pero no solo eso, sino que si se fijan, hay una especie de plantilla en el diseño de la portada, si se me permiten otra expresión un tanto anacrónica, el concepto de portada. Pues ven que hay un juego tipográfico entre mayúscula, minúscula, cursiva, letra normal, ese pie de lámpara invertido que se dice en periodismo, ¿no? Esos renglones que van disminuyendo, pie de lámpara invertido, que si para nosotros hoy hacen reconocible a estos impresos como números de una serie informal, pues seguramente también para los compradores de su momento tenían ese destino previsto, hacer reconocible a los compradores la unidad de la serie, a pesar de que, por supuesto, no están numerados.
las diferentes entregas, ni hay ninguna otra relación expresada desde el punto de vista del paratexto, aunque los textos desde luego sí que destacan en numerosas ocasiones la continuidad en el relato y nos dice, como se contaba en la relación anterior, en próximas entregas se hablará de cómo sigue es decir, hay una continuidad mediante la cual, decía antes, se fideliza al comprador, se fideliza al posible comprador, pero por otra parte también se construye un relato pues, claramente meditado, es decir, el relato es un relato que previamente se ha orquestado, se ha meditado y que se va desarrollando a través de diferentes entregas. A pesar del corto periodo de tiempo analizado, el vaivén entre los momentos de éxito y fracaso de las campañas bélicas de Felipe IV puede ser observado en nuestro corpus. Por ejemplo, la relación victoria famosa que tuvo el excelentísimo duque de Maqueda con los moros de Beniajú, que es esta que tienen aquí, 1624, presenta al duque como un caballero a la antigua usanza medieval, haciendo exclamar al narrador, por ejemplo, «Oh sed de rosa fama, que ilustramente ardes, ardientemente ilustras». El texto emplea frases como «venturosa victoria», «felices y populares parabienes», para referirse al júbilo de la población de Orán cuando ven entrar al duque, es decir, parece que estamos leyendo un relato épico. El mismo escenario optimista se muestra en el traslado de una carta en que declara todo lo que ha sucedido en los estados de Flandes, que es una relación bien conocida porque cuenta con varias ediciones en varias imprentas de la península ibérica, también en 1624, en la que se cuenta con entusiasmo la treta con la que las tropas castellanas consiguieron burlar a los holandeses e internarse en la ciudad de Amberes, diciendo cómicamente que el espanto de la población de Amberes es tal que dejan, dice, tanto armamento de valor en su huida, y cito literalmente, que por verlos daría cualquier persona 8 reales, un tono así un poco bufo. Hablando también, por cierto, y no quiero como he prometido diferir, ¿no?, del tema que nos ocupa, pero hablando también de la espectacularización de la guerra, es decir, que quienes asisten a la lectura, escuchan esas relaciones de sucesos, pues también lo hacen porque la guerra es espectacular en sí misma, y hay quien daría dinero, ¿no?, por saber cómo se sucedió este lance. En algún caso, como en la copia de la carta que el señor don Fernando Girón envió al excelentísimo señor duque de Medina, de 1625, esta tercera, no es difícil imaginar que tanto júbilo está promovido por quienes costean la relación. En este caso, seguramente los nobles andaluces, encabezados por el duque de Medina Sidonia, pues el autor afirma, dice, solo en su intento se clarifiquen los valerosos deseos con que algunos príncipes acudieron en esta ocasión, es decir, el esfuerzo que han hecho algunos nobles particulares andaluces para obtener la victoria que se narra, que no es otra que la victoria sobre los ingleses en el asedio a Cádiz de 1625, que resultó victorioso para las tropas españolas en contraste con el interior asedio, como saben, de finales del 16, que fue tan catastrófico para la ciudad de Cádiz. En las relaciones y gacetas impresas entre 1624 y 1625 se transmite en general una imagen espectacular de la guerra, como, y cito aquí, repentino estruendo, impensado susto, oscuras sombras, grandes voces y alaridos, 1000 invenciones de fuego, con un léxico similar al de las relaciones de sucesos sobre fenómenos naturales o sobrenaturales. No obstante, junto a la retórica épica con la que se cuentan las actuaciones de los militares destacados, en muchos textos se refleja otra imagen de la guerra mucho menos heroica, y aquí empezamos a intentar debatir acerca de esta cuestión que ahora nos interesa. En la relación casos notables sucedidos en las costas de la ciudad de Lima, de 1625, el lance, a pesar de su notabilidad, es una batalla importante para digamos, en el entramado geopolítico de la monarquía española, pero la batalla se dirime, dice el texto, mediante escaramuzas. En varias relaciones, de hecho, encontramos incluso esta expresión, esta palabra utilizada como verbo, escaramuzando. Y el autor no esconde el hambre, la enfermedad, la crueldad que la guerra ocasiona. Esta es una visión, por lo tanto, bien distinta de la guerra. No sé si se lee bien, pero aproximadamente en el tercer renglón, pues se dice, rabioso de esto el enemigo, ahorcó luego a un hombre honrado que era maestre en el galeón nuevo que tomó.
y a un fraile mercenario que había sido en aquella tierra doctrinero, lo mandó matar a puñaladas, y a 15 hombres de los que había tomado los barcos y navíos, los mandó de 2 en 2 juntar espaldas con espaldas, y amarrados por los brazos, los fueron echando vivos a la mar todos. Bueno, esto más que heroico empieza a ser pues, un espectáculo de cierto carácter tenebrista, cruento. Más realistas, es que la guerra es esto, si la guerra es esto, pues más que de espectáculo tenebroso tendríamos que hablar de realismo. Más realista aún es el discurso de la relación de la dichosa nueva que vino en este ordinario pasado de Flandes, donde se refleja con exactitud el caos ocasionado por el largo sitio a la ciudad de Breda, que lleva a sus habitantes a comerse a sus caballos y a las mujeres del Flandes católico a tomar las armas para ayudar en la contienda. Es un episodio bien conocido. En la retirada del duque de Saboya a su corte de Turín de 1625, la guerra es enfermedad, peste, cobardía. Se dice, por ejemplo, por carta de Génova del 25 de agosto, avisan que ambos ejércitos, así el del enemigo como el del duque de Feria, que es el nuestro, ambos ejércitos, los buenos y los malos, dicen, se avisa que ambos ejércitos, así el del enemigo como el del duque de Feria, estaban grandemente disminuidos por causa de la enfermedad. Otro término habitual en estos relatos militares, muy expresivo, además del de escaramuza, que señalaba antes, es el de refriega, que no resulta muy épico en principio, o al menos la palabra ha evolucionado desde luego hasta perder todo atisbo de epicidad. Refriega, que incluso da título a una de las piezas, refriega admirable que el marqués de Villarreal tuvo con 14 naus holandeses de 1625. Así que escaramuzas, refriegas. Podemos decir que la guerra ha dejado de ser el escenario en el que lidian valientes héroes frente a frente para convertirse en una estrategia continua y tediosa de hostigamiento del enemigo. Los gestos crueles de naturaleza gratuita contra la población civil, eso que con el tiempo daríamos en llamar daños colaterales, no se ocultan en estos relatos, en algunos de estos relatos, sobre todo si son obra del enemigo, por supuesto, pero incluso también en algunos casos cuando son obras de los nuestros, y esa expresión los nuestros aparece en muchas relaciones. Por ejemplo, un solo ejemplo. Monsieur de Tilly, que es el conde Tilly, que es un destacado militar de las tropas castellanas, después de las victorias que ha tenido contra el de Dinamarca, se ha entrado por las tierras de su reino talando, saqueando y destruyéndolas, y que procura no parar hasta desposeerle del reino. Es decir, que también los nuestros cometen tropelías en algunas ocasiones. Los impresos noticieros de 1624 y 1625 aún así destilan optimismo. A pesar de que se admite que los enemigos cercan a las tropas de nuestro católico monarca, dice por ejemplo una relación, aunque por muchas partes es perseguida y combatida nuestra dichosa España, se empieza a tener la sensación de que los enemigos son muchos y que quizás las fuerzas empiezan a flaquear. Digo que aunque se vive bajo esa percepción de que el rey español está siendo acosado desde todas partes, hasta 1625 se confía en que todo se resolverá gracias a, y cito, el ánimo español. Dice esta relación, por ejemplo, estoy en el segundo renglón. Había un fuertecillo cerca del estado de Milán en que había 800 españoles, sobre el cual vinieron 5.000 enemigos, 800 españoles y 5.000 enemigos. Los españoles, con un poco de socorro que les vino, los embistieron con tan denodado ánimo español que les hicieron volver a espaldas vueltas. Eso hasta 1625, pero ya a partir del año siguiente, de 1626, puede observarse una cierta evolución. Aunque todavía en alguna gaceta seriada de este año se dibuja un escenario animado, como aquel en el que las tropas del conde Tilly, ese mismo Monsieur de Tilly del que hablábamos antes, avanzan, dice una relación en una expresión muy plástica que me gusta mucho, tremolando infinidad de banderas. Y ahí podemos ver una guerra espectacular, magnífica. Y se nos vienen a la cabeza tanta pintura al óleo de ese momento, ¿no? Donde se muestra esa espectacularidad de la guerra. Pues digo que aunque todavía esto está en las relaciones hasta 1626, en la mayoría de los impresos de este año el argumento central del relato bélico es el económico. Se narran sin pudor las campañas militares cuyo objetivo es lastimar la economía del enemigo, tal como se hace en Flandes atacando a la flota pesquera holandesa, y se admite que un efecto catastrófico de la guerra es la obstrucción de la economía. Dice otra relación.
Navegando las galeras de Florencia por los mares de Galicia y Terranova en el reino de Cerdeña en busca de corsarios enemigos de la fe, o sea que están navegando buscando a los enemigos de la fe. Pero ahora dice entre paréntesis, cuyos continuos robos y latrocinios son en tanto detrimento y menoscabo del trato de los mercaderes, que para conservación de la república tan necesarias en el mundo. Es decir, que el verdadero problema es económico, el verdadero problema es de los mercaderes que no pueden traficar en el Mediterráneo, aunque efectivamente estamos persiguiendo a los enemigos de la fe. Otro ejemplo, la relación en que se da cuenta de las grandiosas presas que los navíos de Dunkerque traen cada día a sus puertos, de 1626, asegura que la rebelde Holanda dice, los oficiales de diferentes oficios andan hechos vagamundos porque no hayan en qué ocuparse. Este es uno de los objetivos, acabar con el poderío económico que empezaba a ser notable de la rebelde Holanda. Mientras que esas presas que las armadas del rey español han logrado, sobre los bienes del rebelde, esos navíos de Dunkerque que han sido atacados y donde se ha vencido, permiten alimentar a nuestros ejércitos. Se dice así, con esa presa vamos a poder alimentar a nuestros ejércitos. Que como sabemos fue uno de los grandes problemas, uno solo de los grandes problemas de estas campañas. A pesar de ello, el narrador termina sentenciando en tono lúgubre, dice, y esta me parece una frase lapidaria, todas las cosas valen muy caras, y se ha visto que una comida valía 8 reales, y de esto es causa la guerra. Por esta expresión me parece magnífica. De esto es causa la guerra, es decir, la guerra no es causa ni de los conflictos religiosos, ni de los conflictos geopolíticos, ni de los conflictos dinásticos. La guerra es causa, y podríamos decir nosotros, y consecuencia también, de los conflictos económicos. Del hecho de que la comida vale 8 reales, es decir, de que no se puede comer, de que en este escenario bélico reiterado en el tiempo, efectivamente parte de la población lucha por la mera supervivencia. Esta preocupación por los desastrosos efectos económicos de la guerra estaba sin duda en el ambiente de un monarca que al año siguiente, de 1627, tuvo que lanzar una pragmática prohibiendo acuñar moneda de vellón para frenar la inflación, no lo olviden. Pero en cualquier caso, la imagen de la guerra se va ensobreciendo en los años posteriores al milagroso de 1625. La verísima relación en que se da cuenta en el estado en que están las guerras en las Filipinas y Reino del Japón, de 1626, no ahorra en calificativos, hoy diríamos xenófobos. Por ejemplo, dice, el natural de la gente es vil, pero atrevidos, y dados a insultos y latrocinios, los filipinos, y se explaya cuando describe los lances más cruentos. En Victoria 7 verdadera, que da cuenta de la presa que las galeras del Gran Duque de Florencia han hecho de un navío de cosarios, turcos, moros y renegados, ese es el título, y a pesar de lo que el título promete, porque habla de una victoria cierta, el relato habla de una serie de encuentros armados en el Mediterráneo, no acabamos de ver esa victoria en ningún momento, que carecen de cualquier atisbo de épica. El narrador emplea términos gruesos como chusma enferma o renegados emperrados, en un discurso que hoy no dudaríamos en calificar como de odio, es otro anacronismo, pero si me permite, podemos hablar de discurso de odio. Dice, por ejemplo, estamos en el tercer renglón, dice, y traía dentro muchos renegados, gente tan emperrada, que sabiendo el hospedaje que se les ha de hacer, quieren primero morir 1000 veces peleando como insensatos que venir primero a manos de cristianos. Una imagen claramente sombría de la guerra es la que se presenta en la relación victoria que el marqués de Spínola, del que luego sabremos mucho, ha tenido en Inglaterra, de 1627. Vamos avanzando en el tiempo, ya estamos en 1627. Aunque su exordio afirma que se escribe para alentar y animar a los católicos a grande regocijo y gloria, eso dice, por las últimas victorias de nuestros ejércitos, a la postre el relato está salpicado de enfermedad, de disensión, de crueldad. Ya en 1628, vamos hacia adelante, la feliz victoria que ha tenido el cristianísimo rey de Francia sobre el cerco de la gran ciudad de La Rochela, otro gran acontecimiento de este escenario bélico, el cerco de La Rochela, se llama feliz victoria de la relación, pues narra supuestamente una victoria, pero más que feliz, esa victoria es milagrosa, y de hecho así se dice en el mismo texto, pues se produce mediante un cerco a la ciudad en el que mueren de hambre 15.000 personas, 15.000 personas en esta feliz victoria. No puede extrañar que en estos años de derrotas militares y bancarrota económica, en los que parece agotarse la esperanza que los españoles habían puesto en un joven rey, recuérdese que Felipe IV prohíbe en 1627 la impresión de noticias
intentando acallar a la emergente opinión pública que probablemente empezaba a expresarse en su contra. Pues digo que no puede extrañar que las relaciones y gacetas apenas logren disimular el desencanto. La guerra hace tiempo que dejó de ser un deporte de caballeros para convertirse en una plaga para los súbditos del monarca. La relación rota que el emperador de Alemania tuvo con el general del enemigo de 1626, después de contar diversas refriegas con el énfasis siempre puesto en la cuestión económica, informa sobre una plaga de langosta en Salamanca y el párrafo termina equiparando unos enemigos y otros. Es decir, la relación se dedica a contar la actualidad bélica del momento, pero termina, en el último momento, introduce información sobre una plaga de langosta y dice: témese peste en aquella ciudad, en Salamanca, por las grandes humedades pasadas y calores presentes, y así están muy atribulados y afligidos, y mucho más con el trabajo de la inundación pasada. Es decir, que tenemos guerra, plaga, inundación. Remédielo nuestro Señor todo como puede, y dé victoria a los cristianos contra los enemigos de nuestra santa fe. Es decir, están equiparados en el mismo, con el mismo énfasis, enemigos como la inundación, la plaga de langosta y las campañas bélicas que ya empiezan a pesar, podemos imaginar, en el ánimo de los naturales de la monarquía. Para finalizar, el impreso que nos resulta más significativo es el que se llama Victoria Famosa, que ha tenido el ejército del rey sobre las islas rebeladas de Holanda de 1629. Y ya estamos al final de nuestro corpus, de la serie. Pues en él se habla no solo de maniobras militares, sino también de los sufrimientos de la gente común. Por ejemplo, en este párrafo que he subrayado se dice: sintiendo esto los burgueses, lo que sienten los burgueses de unas localidades holandesas es que se acercan las tropas castellanas. Sintiendo esto los burgueses salieron hacia donde la gente del rey don Felipe nuestro Señor se estaba fortificando, es decir, al oír que llegan las tropas castellanas, acuden, entiendo que a refugiarse. Pero fueron recibidos de manera que pocos se escaparon, con muerte de algunos burgueses. Esto creo que es dramático, ¿no? Esa gente que acude a refugiarse, pero en el fragor del conflicto bélico cruento que fueron las guerras de Flandes, pues al final termina, hoy diríamos, masacrado. Es verdad que estoy utilizando muchas expresiones anacrónicas, pero un poco lo hago deliberadamente para suscitar el debate. Eso por aquí, y al final del texto se dice: 15 tropas de caballos del conde Enrique de Vergas, que es un héroe de nuestras tropas de momento, aunque dentro de poco se va a pasar al enemigo, pero 15 tropas de caballos del conde Enrique de Vergas, las cuales tienen tan amedrentada la Beluga, que es una zona de Holanda, y parte circunvecina, que todos han desamparado en sus casas. Es decir, ante el terror de ver llegar las tropas castellanas, la gente ha huido. Y el resto de la relación nos cuenta cómo va a ser fácil alimentar a los ejércitos castellanos justamente por el botín que se va a obtener. En fin, no es nada que no sepamos, en las guerras ocurre efectivamente esto. Lo que no era habitual es que se contara en las relaciones, hasta este momento, en el que empieza a aparecer en estas relaciones de sucesos que mencioné. Bueno, pues, conclusiones, porque si no me voy de tiempo. El pequeño corpus con el que hemos trabajado no permite hacer en este punto afirmaciones rotundas, pero creemos que sirvan menos para que podamos debatir en torno a la hipótesis de la que partíamos al principio. ¿Fueron las relaciones de sucesos militares sin más cauce para la propaganda del Estado monárquico y de su diplomacia internacional, o la necesidad de ajustarse a las expectativas del público hizo que el punto de vista de este, mucho menos entusiasta, estuviera presente también en el relato? Es decir, ¿todo es propaganda o también hay un deseo de empatizar con ese público lector que evidentemente, como en todos los casos, no era necesariamente entusiasta con respecto a la guerra? Aunque en algún momento pudiera sentirse motivado por esa propaganda que lleva a empatizar con el poder, sobre todo en los primeros tiempos de Victoria, podemos imaginar que la opinión pública española, y de hecho lo sabemos por fuentes indirectas literarias y de todo tipo, progresivamente fue perdiendo fe en esas campañas y por lo tanto de alguna forma esa opinión pública crítica se fue filtrando y llegó en las relaciones, aunque sea a través de estas frases aisladas que hemos destacado. Optamos por la segunda posibilidad, que cobra sentido tanto en el contexto de la emergencia de una opinión pública crítica, en la que se producen estos impresos, como en el contexto de la consolidación de la serialidad de las noticias, que implica una dependencia creciente para con los gustos del público.
El análisis de los textos de un impresor especializado en las relaciones de sucesos militares, como Juan de Cabrera, permite notar una evolución en el discurso de la guerra, incluso para un periodo de tiempo tan reducido como el que va de 1624 a 1629, si bien es un periodo de tiempo reducido, pero especialmente significativo, desde luego, en la historia del siglo XVII. El tono épico con el que se contaban los lances en que los líderes castellanos se enfrentaban a sus oponentes y en los que siempre salían victoriosos, cede terreno progresivamente a un relato más realista de la guerra, en la que se reconocen los daños materiales y morales que ésta inflige sobre la población, amiga y enemiga. La guerra, justa o injusta, es una plaga para los súbditos del rey, pues les roba sus medios de vida, si no sus vidas mismas. Esta visión crítica y pesimista asoma por aquí y por allí en nuestros relatos, como hemos intentado demostrar, y eso es todo. Espero haberme atenido al tiempo que se me da. Muchas gracias. Vamos a hacer primero la conferencia del profesor Bernardo García y el debate lo haremos conjuntamente después. Bien, antes de dar paso a Bernardo, un brevísimo esbozo de su perfil para quien no le conozca, que no creo que sea algo posible para los que estamos hoy aquí. Bien, es doctor en Historia por la Complutense, profesor titular del Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea de esta universidad, en la que actualmente además es subdirector del departamento. Por otro lado, su vinculación con la Fundación Carlos de Amberes es ya dilatada. Desde 1997 es coordinador de actividades científicas y académicas y como tal ha coordinado muchísimos encuentros, muchísimos seminarios y congresos internacionales y ha asumido también la edición crítica de sus resultados en obras excelentes, de las que simplemente por una cuestión temporal voy a destacar las últimas, la que edita junto con David de Mazzi, El Piamonte en guerra 1613-1659, La frontera olvidada, o junto con Ángel Rodríguez Rebollo, Apariencia y razón en el reinado de Felipe III, las artes y la arquitectura al servicio de un nuevo gusto. Bernardo ha comisionado también numerosas exposiciones, algunas se han celebrado en esta sede, como por ejemplo, por mencionar dos, la Guerra de Sucesión Española y los Tratados de Madrid, Utrecht, Rastatt y Baden, 1713-1715, o Tiempo de Paces, 1609-2009, La Paz Hispánica y la Tregua de los 12 años. Ha dirigido, ha sido miembro de numerosos proyectos competitivos, tanto nacionales como internacionales. Es coordinador o ha sido coordinador de la red Sucesión y co-chair de la red Palladium, que está financiada por la European Science Foundation. No me alargo más, podría seguir mencionando trabajos toda la tarde, pero bueno, prefiero que comience la interesante exposición de Bernardo, que nos hablará sobre la retórica del elogio en la configuración de la imagen heroica de Ambrosio Spínola. Muy bien. De todo, buenas tardes también al público asistente y al público que nos sigue por streaming. Es un placer poder seguir teniendo actividades, y en parte presenciales al menos. Intentaremos, de hecho tendremos también alguna más en junio, a principios de junio también. Y estas actividades para nosotros son un poco el final del proyecto actual, ya que está prorrogado hasta el 30 de junio, este proyecto de investigación que dirige la doctora Alicia Esteban, ¿no?
Esta intervención de hoy tiene que ver con un trabajo que va a ser publicado, confiamos, a finales de este año, a raíz de un seminario que organizamos en Dugan-la-Neve en 2019, que tenía que ver con centenarios del nacimiento de Ambrosio Spínola. Ese seminario, al que también asistió Beatriz Álvarez, quería revisar la figura de Ambrosio Spínola, y era una propuesta que había surgido de la profesora Silvia Mostacho con Luca Lovaso de la Universidad de Génova y Silvia Mostacho de la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve, ¿no? Para trabajar sobre revisar de una forma colectiva una biografía, una aproximación al personaje, a su familia, el entorno más cercano, y también a la imagen de este personaje. Es un caso el que vamos a ver aquí en el tiempo que dispongo, aunque hay bastantes diapositivas, si no saltaré un poco más o insistiré más en unos aspectos que en otros, pero tiene una enorme riqueza, no solo por quienes lo retrataron, lo utilizaron como imagen, sino por todos los otros usos que tuvo, en cualquier formato que podamos hablar. Medallas, noticias, todo tipo de grabados, libros con ilustraciones, retratos colectivos, también eventos, grandes circunstancias, incluso reutilizado en el tiempo como un personaje famoso, un personaje ilustre, ¿no? Y luego la propia representación de construcción de la memoria y de la fama familiar que hicieron los propios, sobre todo su hermana María, y algunos de sus descendientes más directos en la propia Génova, en las decoraciones de palacios genoveses relacionados con la familia, y con el tiempo también como uno de los grandes ilustres de la República Genovesa, ¿no? Recordemos que él es el caso más paradigmático de un noble genovés que aspira a ser uno de los rivales más directos del hombre más fuerte, de la familia más importante, que son los Doria. Los Spínola tratan de emular e incluso, si es posible, superar a los Doria, ¿no? Lo pueden hacer porque tienen también el amparo de la familia Grimaldi, entonces la riqueza que heredan les pone en condiciones de rivalizar. Son dos hermanos, Federico y Ambrogio, que van a tener una suerte así encaminados directamente a las armas y a la aventura de las armas, ¿no? Los podemos considerar unos empresarios, en parte, unos empresarios militares, pero ellos realmente tienen un protagonismo tan directo en el combate que son hombres, para mí son hombres más de fortuna, son caballeros de fortuna realmente, por el riesgo que asumen. Un empresario no arriesgaría su vida como ellos, ¿no? Tantas veces. El caso de Federico, que es más joven, muy pocos años más joven, muere pronto, muere en el año 3, después de haber prestado servicio a la monarquía y haber tomado iniciativas importantes para crear y desarrollar una escuadra de galeras permanente en los Países Bajos, un proyecto que hubiera sido mucho más importante para la política de solución al conflicto de los Países Bajos si realmente se hubiera llevado a cabo. Pero bueno, esta es otra cuestión que dejaré de lado porque hay mucha harina en esta ponencia. El caso es que este personaje, Ambrosio Spínola, llega a los Países Bajos y enseguida se va a convertir es una persona que viene a labrarse un nombre, a hacerse famoso. Ese es su objetivo en la vida. Él lo deja claramente así y es lo que busca realmente. Tener un nombre para la posteridad y para sí mismo, probarse a sí mismo y mantener esa reputación, ese nombre que va a ganar con su ingenio, con sus habilidades, con su saber hacer y sobre todo con una enorme chequera, o sea, con una capacidad de crédito que ningún otro general ha tenido hasta ese momento.
tiene una riqueza personal muy importante y tiene la capacidad de generar con ese respaldo de esa riqueza mucho más crédito. Esto le sitúa en unas condiciones excepcionales para afrontar realmente esta posibilidad de ser famoso. Y esto es quizá lo que quisiera subrayar al principio. Bueno, aunque no era la primera empresa en la que los hermanos Spínola estaban involucrados, ellos realmente estaban involucrados en ese desarrollo de esa escuadra de galeras en Flandes que iban a ir nutriendo tanto para reducir la capacidad naval holandesa y el apoyo que la capacidad naval holandesa podía tener para su presencia en Flandes, en el caso de Ostende sobre todo. Intentar liberar Ostende era un proyecto importante para los archiduques a comienzos del siglo XVII, pero también no olvidemos que al comienzos del XVII estaba el conflicto con Inglaterra, es decir, la colaboración entre Inglaterra, la Inglaterra de Isabel I y los holandeses era una cuestión que había que controlar. Y la única forma de hacerlo era ampliar la capacidad naval y de desembarco que la infantería española podía tener, ¿no? Esta opción de las galeras se barajó como la mejor y se fue construyendo esa escuadra, ¿no? Lo que sucede es que al morir Federico en un encuentro con los holandeses en 1603, se abre la opción de utilizar los recursos previstos para esa escuadra y para su crecimiento y su financiación con la infantería que estaba prevista y otra infantería que iba a llegar desde Italia para un proyecto incluso de una invasión de Inglaterra, aunque fuera parcial, que ellos tenían en mente. Se va a utilizar realmente para un contrato que tiene como objetivo someter Ostende. Esta operación se va a realizar entre el año 3 y el año 4 y va a tener éxito. Cuando se hace el contrato y se va a afrontar esa campaña, realmente se acuña una moneda que es muy significativo. Esa moneda que vemos aquí en el centro de la pantalla, la de arriba, tiene este enunciado tempore et loco. Y ese enunciado, ese mote, ese lema, es un lema que está cambiado de otro lema muy conocido que acuña Ariosto, Ludovico Ariosto, para el duque de Ferrara en el éxito de la batalla de Ravenna de 1512, que es como la batalla de las batallas de los grandes famosos de las guerras de Italia, ¿no? Que acaba venciendo este duque de Ferrara con unos artificios de bombas explosivas. Tiene la mejor artillería, la tiene Ferrara, está del lado francés y va a ganar a los grandes capitanes que tiene una liga que hacen frente, la Liga de Cambrai, que hace una liga contra Francia, contra los intereses de Francia y sus aliados. Esta es la imagen, la que está en la parte superior, es una bola que salen por tres orificios, como unos destellos de llamas, y el emblema que se genera es loco et tempore, y está sacado de Ovidio, de las Tristias de Ovidio. Y va a ser muy famoso, está en los repertorios de los emblemas militares y de capitanes pues más celebrados. ¿Qué es lo que hay en la medalla o en la moneda que imprimen en Brabante los archiduques? Los archiduques imprimen una moneda, una medalla, en la que se ven dos manos, dos manecillas, que son las manecillas de Alberto e Isabel, con unas manecillas coronadas. Podemos ver, yo creo que está el entero, pero no lo tengo que hacer con esto para que lo vea la gente. Tenemos las dos manecillas, hay una argolla de la que sale un gran peso y debajo hay un cangrejo de río. Este cangrejo de río representa a los holandeses en Ostende y tiene es el emblema del Carcinos, que era el cáncer, el símbolo de cáncer, un cangrejo que intenta dañar a Hércules cuando está luchando con la hidra de Lerna.
La idea de Lerna sería la alegoría de lo que está sucediendo en Ostende. Es una lucha contra los rebeldes, contra los infieles, en este caso los herejes, y el cangrejo es el símbolo también del cáncer como enfermedad. Entonces, es la enfermedad de Flandes, esta presencia de los holandeses y toda la presión de rapiña, de exceso que producen sobre todo el área de Brujas y el norte de Flandes. Cuando Spínola acaba tomando la plaza, después de un verdadero ejercicio de ingeniería militar y de un gran esfuerzo en todos los sentidos, se acuña otra moneda justo a finales del año 4, la rendición es en septiembre del año 4, que es la que está debajo. En la que está debajo aparece un cangrejo que está ensartado en unas espinas. Spínola como espinas ahora es el instrumento que los archiduques han podido utilizar para doblegar, para acabar con este cáncer en Holanda, ¿no? Perdón, en Flandes. Bueno, estos retratos que aparecen aquí, bueno, son retratos que van a formar parte de la primera imagen que tenemos de Spínola, pero van a tener que ver con su viaje a La Haya para las negociaciones de la tregua. Volveré sobre ellos. Aquí lo que me interesa es sobre todo subrayar que uno de los lemas más importantes que van a guiar toda la vida de Spínola es precisamente esa frase, tempore loco. Lo que significa es la oportunidad, ¿no? En el momento y el lugar oportunos. Esta es la persona, este es el remedio para cualquier problema, por muy difícil que se plantee. Spínola hay que tener en cuenta que es un gran matemático, es un hombre formado en las matemáticas. No solo por las cuentas o por los intereses financieros que tienen los genoveses, sino realmente es un hombre que se le dan bien las matemáticas, la ingeniería, resolver problemas. Quizá es una cuestión clave. Es una persona además con gran previsión. Otro de los rasgos que van a destacarse de él es la providencia, es decir, estar bien preparado para hacer frente a lo que se viene encima, a organizarse adecuadamente para el reto que tenga encima. Entonces, trabaja con mucha previsión, como un buen hombre de negocios, ¿no? Otra de las características que tiene es el ingenio. Es una persona con rapidez para resolver esos problemas y hacer frente de una forma ocurrente a los problemas, ¿no? Y luego tiene crédito, es decir, es una persona que va a ganarse la confianza de todos porque siendo un extranjero, siendo nuevo, siendo relativamente joven, tendrá aquí unos 30 años más o menos, 30 y pocos años cuando llega a resolver este problema de Ostende, ¿no? Bueno, una de las primeras imágenes que se proyectan de Spínola, jugando con su nombre, esta Spínola es la espina, ¿no? La espina que va a quitar al león. El león es el Leo Belgicus, el león que representa en muchos de los escudos de las provincias, son una alegoría heráldica a todos los Países Bajos. De hecho, está esa cartografía a la que se han dedicado exposiciones aquí, que Fernando Couza conoce muy bien, porque forma parte del comisariado. Aquí lo vemos en dos versiones, una en alemán, la otra en latín, que se divulgan, pero se divulgan no por Ostende inmediatamente. Realmente la proyección de Spínola no se inicia de forma inmediata una vez que ha tomado Ostende. Se va a producir su proyección a partir del año 6-7, cuando tiene éxito en las llamadas campañas de Frisia. Después de Ostende se plantea una ofensiva a gran escala que va a cruzar el Rin y va a hostigar a la República Holandesa por la parte meridional, lo que es Overijssel, Frisia, serían una zona donde va a obtener unas victorias importantes, también porque las plazas a las que tiene que hacer frente no son las más nutridas para los holandeses, y va a forzar al ejército de Mauricio de Nassau a tener que desplegar socorros en esta parte. Y Mauricio nunca se va a atrever a entrar en batalla campal con el ejército de Flandes, liderado por Spínola, en ningún caso, aunque tenga una posición de ventaja y mayor número de tropas, ¿no?
Esto va a contribuir también a la fama de Spínola, es decir, Mauricio había labrado su fama en los años 90 y a principios del siglo XVII por una serie de victorias, pero una serie de victorias ante un panorama en el que no había un gran ejército enfrente de él. Había un ejército que era en época del final de Farnesio, incluso en la época de Mansfeld o de Fuentes o del propio Alberto, era un ejército que estaba peleando en la frontera con Francia, sobre todo, y no tenía bien resguardadas las partes más septentrionales de su frontera. Así que esa fama es una fama construida sobre una parte desprotegida para el ejército de Flandes, ¿no? Esto es una primera idea. Él es representado aquí ya como un caballero andante. Esto es una figura, un caballero que va a ser identificada a veces con Perseo, otras veces con Hércules también, otras veces con San Jorge, ya lo veremos, bastante y muy importante para él, porque es patrono también, no solo de la caballería, sino también de Génova. Y esa idea de caballero cristiano, de persona que viene a salvar o a curar o a resolver, ¿no? Como se plantea aquí. Hay una pieza que es en la que he estado trabajando bastante, creo que va a ser una novedad plantear esto, no me puedo extender aquí mucho, pero es una pieza de patrimonio nacional, la gola de parada, la famosa gola de parada que está en la Real Almería. Lo que me interesa destacar de esa pieza, porque ha cambiado mucho la interpretación de la misma y a quién la pudo encargar y por qué está en la Almería y desde cuándo, pues hay varias incógnitas, ¿no? Pero sin extenderme ahora, que no tengo para poder argumentarlo todo como merece, se ha interpretado, es una gola, es una pieza para colocar, esta es la parte frontal, así que acaba en forma en pico, va sobre una especie de cota o de un gran gabán, todo de cuero de buey, y no tiene otras armaduras por debajo, solo es la gola, con una pieza doble, una delantera y una trasera, que veríamos la delantera y la trasera, y luego todo un arnés de caballería que no se ha relacionado mucho en la interpretación de la propia pieza, pero en el que vemos, en una grupera, vemos aquí, al pie, un San Jorge luchando contra un dragón de varias cabezas, como una especie de dragón con forma de hidra. Y una batalla que no se acaba de identificar cuál es, con una gran ciudad aquí detrás y unas cargas aquí de caballerías y demás. Bueno, lo que sí se identificó fue que había en la gola, en la parte trasera de la gola, que es Ostende, es Ostende. A raíz de la comparación con estos grabados que muestran el asalto que hace el archiduque Alberto con Agustín Mejía en 1602, prácticamente es uno de los muy pocos casos en los que una pieza de armería tiene representado, cincelado, en plata, sobre un fondo que era dorado, aunque ahora no se aprecia tanto, es una pieza muy espectacular. Tiene un grabado que es este de Oetecum, que está transpuesto e interpretado, adaptado a la forma de la trasera de la gola. Hay estos dos grabados son los que se publicaron, uno en Frankfurt y otro en Países Bajos, mostrando ese asalto general que se intentó en 1602 cuando Spínola no está. Pero era la única imagen que existía en grabado del asedio a Ostende todavía. Bueno, ¿qué encontramos en la parte delantera? Se había interpretado que esta parte delantera de la gola, en la que se ve una carga de caballería, aquí abajo hay una ciudad con un río, incluso se ve un molino, luego hay algunas otras ciudades, pero no se identificaba muy bien el hecho de armas que representaba. Fue el conde viudo de Valencia Don Juan, en 1898, cuando hace un nuevo catálogo de la armería, que cree identificar en este grabado, que se ve de la batalla de las Dunas, y dice, hombre, si es Ostende lo que hay detrás, es probable que lo que hay adelante sea la batalla de las Dunas, la batalla de Newport, en 1600, pero es una batalla, y cree que la pieza tiene que ver con
el archiduque Alberto. Dice, bueno, pues lo que hay detrás es el asalto que hace el archiduque Alberto en el año 2 y lo que hay delante tendría que ser Newport. Pero en Newport, Alberto pierde su caballo, es un desastre. Él consigue derramar algo de su sangre y se juega la vida, digamos. Entonces, bueno, esto es un mérito, lo podría poner, es como una excusa. Pero por más que miro y remiro y cualquiera que mire, esta pieza no acaba de encontrar ahí ni dunas, ni el mar, ni la ciudad de Newport, nada parecido a cualquiera de los grabados que hay. Bueno, entonces, ¿qué puede representar la gola? Yo mi apuesta, eso lo digo personalmente, que habrá que discutirlo en otro foro, es que eso que se ve es San Quintín. Es San Quintín. Ostende es para Felipe III el equivalente a San Quintín para Felipe II. El elogio de que en una misma pieza haya dos batallas, una referida a la otra, creo que tiene todo el sentido, porque la batalla de San Quintín, aunque haya muchos grabados y dibujos y cuadros, bueno, muchos no, pero unos cuantos, sobre cómo fue, el hecho más importante es la mayor batalla de caballería que hay en el siglo XVI, la más relevante. Lo que se representa en esta gola es sobre todo un éxito de la caballería, ¿no? De la caballería y una derrota sin paliativos de los franceses en este conflicto, ¿no? Bueno, la pieza tiene otros elementos decorativos, tiene vides continuamente, entonces tiene un sentido eucarístico, toda la decoración. Hay vides, racimos y hojas de parra, que están tanto en la parte de la caballería, o sea, todo lo que es el arnés, como lo que es la parte de la gola, sobre todo la pechera. Entonces, esto le hace un sentido católico también, es decir, el derramamiento de sangre, es la sangre de la lucha por la razón de Cristo, y creo que este sentido hace que la pieza no tenga que ver con un mundo protestante, sino claramente católico, ¿no? Bueno, esto sería cuestión de darle más vueltas, pero la interpretación que yo hago es que realmente la gola no es una pieza para Alberto, puesto que si hubiera sido para el archiduque Alberto, se conservaría como sus cosas dentro de la Real Armería en Bruselas, o ya estaría documentado todas las piezas que fueron de Alberto que se entregaron a la Real Armería en Madrid, están claramente identificadas, fueron enviadas o en vida de Alberto o en vida de la infanta, y después de revisar todos esos inventarios listados no aparece nada. Creo realmente que es una pieza concebida por Spínola y regalada a Felipe III. Lo que sucede es que entrará más tarde en la armería probablemente, porque solo entran a la armería las piezas que, digamos, que se archivan en la armería. Las que están de uso o forman parte de decoración de otras salas quedan en poder de guardajoyas. Entonces no tienen, no cumplen esa función de ingreso en una colección, en un depósito o archivo de piezas memorables como es la Real Armería, ya en época de Felipe III, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para otro momento. Pero, porque dará mucho que hablar, pero algo que sin duda contribuye a convertir a Spínola en un superhéroe, porque es la figura de un superhéroe lo que se va a crear a través de la publicística, a través de los grabados sobre todo, es los relatos, además que vienen acompañados por historias como la de Pompeo Giustiniani, de la Guerra de Fiandre, o las que hará Bentivoglio sobre las guerras de Flandes, Carnero, otros cuantos autores, acabarán inmortalizando las campañas de Frisia. Son las campañas del año 5 al año 6 que preceden a las negociaciones de la tregua. Son las que van a forzar las negociaciones de la tregua, ¿no? Contando con un presupuesto enorme, el ejército de Flandes se lanza a una ofensiva a gran escala que muestra su capacidad de penetración. Uno cuando ve a qué distancia están Oldenzaal y Lingen de la frontera, se hace una idea de la penetración que supuso esa campaña, ¿no? Aquí ya empezamos a ver retratos de Spínola a caballo, junto con la serie desde lo que se ve en el fondo, abajo del caballo, al fondo sería Ostende, y luego empezaría la serie de todas esas victorias que forman parte de una secuencia, pero ya deja blancos
publica blancos porque va a seguir conquistando. Y ahí mismo ya podría haber añadido Reinberg y podía haber añadido Kreuzenach, porque ya las había conquistado cuando se edita este mismo grabado. Esto lo van a hacer varias veces, es un recurso. Es decir, es tal su capacidad de victoria que ya hay que prever los huecos para las siguientes victorias, ¿no? Y hacer un cuadro que está inacabado. Y ya se empieza a difundir inacabado, porque la proyección es imparable, ¿no? Bueno, el biógrafo que hará a finales del siglo XVI una biografía del propio Spínola y de otros miembros de la familia, Casoni, Filippo Casoni, lo llama ya el expugnador de plazas, ¿no? El gran conquistador de plazas, ¿eh? Este sería el mote, el primer mote importante, ¿no? Había titulado el Nunquam, porque es el mote personal que él más utiliza, ahora o nunca, ahora o nunca. Otra vez la idea de la oportunidad, del aprovechar el momento. Parece como el James Dean de la política, ¿no? O del ejército, ¿no? Una persona que va a vivir a tope y que se va a jugar su vida continuamente, ¿no? Pero que parece que no tiene fin. Parece que no tiene fin, esa cadena de éxitos, ¿no? Bueno, esto lo volvemos a ver, retratos aquí en pareja, por ejemplo, con Bucquoy, con Charles de Bucquoy, el conde de Bucquoy, otro de sus hombres más importantes en el ejército de Flandes, y cómo se combinan de distinta forma secuencias de grabados. Estas mismas secuencias son reutilizadas después por uno de los publicistas y por los que es Abraham Verhoeven, que llega a tener una licencia para publicar gacetas en Amberes, licencias de los archiduques, sobre todo en los años 20, pero que él ya empieza a mostrar, a hacer publicidad de las campañas que Spínola había obtenido, había ganado, e incluso tiene anteriormente en las campañas de Frisia, e incluso recuerda a Ostende, pasado el tiempo. Hay que tener en cuenta que en los años 20 hay un revival de todos los éxitos anteriores. Entonces, tanto la República recuerda éxitos porque hay que volver a movilizar a la población por el conflicto después de 12 años de tregua. Entonces, para movilizar a la gente hay que recordar cómo eran los españoles de malos, cómo era su Inquisición, cómo el Duque de Alba, todo eso renace en los años 20, ¿no? Todos los grandes temas de la leyenda negra y de la política de las crueldades de los españoles tienen que aparecer, pero también aparecen los éxitos de los españoles como referentes para retomar las campañas de los años 20, ¿no? Bueno, aquí vemos, además es que aparte de lo que veremos que son gacetas o noticias, también aparecen estos formatos con epigramas, con sonetos, con canciones, con relaciones, que digamos que van a otros públicos más cultivados, ¿no? ¿Y cómo se reutilizan? Estampas, aquí en este caso es la misma estampa de la que se ha vaciado la figura de Bucquoy para destacar a Spínola, ¿no? El mismo grabado se toma como base, se reutiliza. Estas campañas también han generado, pues sí, perdón, que a veces se ha quedado un poquito aquí. También generan series de pinturas, ¿no? Esta es una serie que está en Bruselas. Aquí estaría Wachtendam, por ejemplo. Este cuadro incluso lo tuvimos aquí en la fundación. Entonces se ve a Ambrosio Spínola llegando, ¿no? Con su ejército a esta plaza. Pero hay todo tipo de formatos, ¿eh? A la vez que tenemos grabados, hay medallas, hay mapas. Aquí he obviado los mapas porque no salía Spínola en la mayoría de ellos como tal, pero todos sus asedios tienen varias versiones de mapas en distintos momentos también, y a veces en gran formato, muy interesantes. Pero quizá lo que llama la atención es que Spínola no es solo el héroe, también es el enemigo a batir, el gran malo, el gran referente de toda una serie de obras satíricas, muy especialmente las que tienen que ver con la crisis de Kleefs-Julich, tanto en los años 9-10 como sobre todo en el 14, en las que intervienen, son los ducados renanos, en los que interviene el ejército de Flandes para garantizar, al final acaban partidos, ¿no?
que no haya una sucesión calvinista solo, sino que haya una católica. Entonces van a quedar una serie de plazas salvaguardadas o protegidas por el decreto de Flandes, para que esos ducados renans que hacen frontera con los Países Bajos meridionales no sean solo ocupados por por Brandenburgo, ¿no? Los descendientes que tienen derechos a esos principados, porque la parte protestante es apoyada directamente por el ejército de la República Holandesa, por Mauricio. Y ahí es muy curioso cómo los dos ejércitos tratan de evitar, están en la tregua, tratan de evitar una confrontación directa. Toman posiciones, están a punto de entrar a combatir por las plazas, pero se van haciendo como un baile de posiciones, digamos, ¿no? Aquí es curioso que Spínola aparece como si fuera Hércules y Enfalia. El Hércules enamorado de Enfalia, Enfalia se viste incluso con la piel del león de Nemea, y Hércules está en otra cosa, ¿no? Está con el uso, está preparando lana para ella. Es como si fuera un Hércules totalmente perdido para la causa, ¿no? De todo su valor heroico, porque está enamorado. Entonces aquí aparece Spínola, lo vamos a ver en otro más grande. Aparece Spínola y las espinas, ¿no? Bueno, pues de esas victorias que él va consiguiendo, lo tienen entretenido. Él va sacando como flechas, ¿no? De una corona de flechas, que es la cabeza o la corona del rey de España, va sacando flechas de las plazas que va liberando de los holandeses, pero lo tienen entretenido. Es decir, no acaba de conseguir nada en concreto, porque él va ocupando todas esas plazas, pero no ha conseguido que la República Holandesa dé su brazo a torcer, ¿no? Y ahí está Mauricio, casi como de convidado de piedra, y vemos a Bucquoy como tira de los pelos a la ocasión. La ocasión la pintan calva, pues está ahí la ocasión volando, y bueno, pues Mauricio, las tropas de Mauricio huyen de esa confrontación directa, ¿no? Y están embarradas o están molestas por las espinas de Spínola, por las victorias de Spínola, ¿no? Bueno, hay muchísimos ejemplos. Aquí hay otro en el que Spínola utiliza un espejo con la luz del sol para ir quemando, para ir dañando internamente a la República Holandesa. Es decir, los éxitos de Spínola vienen a destruir la moral de los holandeses y de la República, y a gastar su erario, porque España ha conseguido aislarlos, es decir, hay acuerdos de paz con Inglaterra y con Francia, y la presión de los éxitos de Spínola están minando esa moral de la República, que se ve ahí como la isla, ¿no? Como está aislada. Y es Spínola, con este artilugio, un poco clásico, digamos así, quien está consiguiendo esto. Spínola también tiene una imagen muy positiva por su labor como diplomático. Es un militar diplomático, es un hombre que va a ser valorado por sus enemigos, muy altamente valorado. Es muy reconocido por Enrique IV de Francia, pero especialmente por el propio Mauricio de Nassau, que es como su némesis, ¿no? Y aquí vemos ya una representación de las personas que intervienen como embajadores principales en la conferencia de paz, que es la que va a negociar la tregua de los 12 años, que es la primera conferencia de paz, podríamos decir, del siglo XVII. Porque aquí están representados unos representantes de los archiduques y del rey de España, pero también de los estados generales. Hay representantes de Inglaterra, y hay representantes de Francia y de otros príncipes alemanes, porque todos están implicados en el conflicto de Flandes, en el conflicto de los Países Bajos, ¿no? Y el primero que aparece es Spínola, que tendrá un papel muy relevante. Cuando él vaya a La Haya, en 1607 y en 1608, sobre todo en el 8, va a tener unas entrevistas con Mauricio. Este es cuando Mauricio lo sale a buscar a las afueras de La Haya, en el Hoenbrug, el puente del Cuerno, digamos así. Salen los carruajes y se saludan. Están a las afueras de Rijswijk y de La Haya, ¿no? Esto es un dibujo que se conserva en Rotterdam, pero este es el grabado que hacen los hermanos Hohenberg en Colonia, dentro de los sucesos de Europa, como un gran acontecimiento.
el gran generalísimo que les está fastidiando ampliamente a los holandeses ha acudido a la capital a negociar directamente la paz, porque en ese momento están pensando que lo que llamamos tregua podría ser un acuerdo de paz. De hecho, será la base de la misma paz de Westfalia en el año 1648. Los puntos son prácticamente los mismos, ¿no? Y vemos ese gesto, que será un gesto habitual, ¿no? Del encuentro, el saludo, el abrazo de los dos generales, del Statuder y del hombre fuerte del ejército de Flandes, que en el caso de que muera Alberto es la persona que se va a hacer cargo de la situación en los Países Bajos como mano derecha de la infanta, ¿no? Ese gesto también se convierte en una medalla. Los dos generales se abrazan o se dan la mano, siguiendo un modelo clásico, y se pone bajo ellos las palabras de Yahvé, porque la palabra sí Yahvé, el nombre de Dios, porque realmente no valen ni las armas ni las treguas, realmente es Dios el que hace posible las cosas, ¿no? Que sucedan las cosas, y quien está bajo su amparo, y este acuerdo está bajo su amparo, sería, ¿no? Es el que prevalece, ¿no? Y vemos la imagen general también de este precioso dibujo, ¿no? Pero en esa estancia en La Haya es cuando se conforma uno de los retratos más importantes de Ambrosio Spínola. Cuando él está en 1607 y 1608, pues él es representado por el pintor más importante que tienen los Países Bajos en ese momento de retratos, que es Van Mierebel, y crea este modelo. Crea un modelo que luego Jan Müller, el modelo que habíamos visto en la primera diapositiva, pues aquí lo vemos como se convierte en busto, y ese busto aparece en retratos de hombres ilustres y de generales del momento, reproducido en muchas colecciones en Europa. Y se populariza a través del grabado de Jan Müller, que vemos ahí, que incluso Verhoeven lo utiliza para una portada. Es el único personaje reconocible en las portadas de Verhoeven. Los otros son personajes alegóricos o generalistas, ¿no? Spínola sigue saliendo en todos los grandes grabados que se hacen para celebrar la tregua. Aparece Spínola como uno de los protagonistas más importantes, lógicamente, por la responsabilidad que tiene en el ejército de Flandes. Vemos este gran grabado que es precioso, en el que aparecen el propio rey de Inglaterra, Enrique IV, los archiduques, llevando el carro de la tregua, con la alegoría de la tregua, y los dos Países Bajos, la República. Creo que tengo otro que se puede apreciar mejor. Aquí vemos los Países Bajos liberados, digamos así, que son la República de las Provincias Unidas, con Mauricio, y en este lado los que están bajo el auspicio de los archiduques, los súbditos, digamos, Países Bajos súbditos, y aquí aparece Felipe III por delante y Spínola al otro lado, con la representación de esa mujer que representaría esos Países Bajos, y aquí tirando del carro de la tregua los archiduques. Pero él aparece en muchas. Aquí, por ejemplo, otro, Van Bene, pinta, este lienzo también estuvo aquí, es del Louvre. Aparece una alegoría como un matrimonio entre el norte y el sur, que sería esta pareja, la flamenca y el holandés, que se casan en la tregua, ¿no? Como si fuera una alegoría de un acuerdo de ambas partes, y aquí aparece con un precioso traje gris, una capa gris, el archiduque, perdón, Spínola, y enfrente, casi con una actitud de réplica, Mauricio. Ese mismo gesto de los dos generales marchando de la mano prácticamente lo vemos en este otro carro triunfal de la tregua, y él vuelve a aparecer como uno de los protagonistas de la negociación y del acuerdo, ¿no? Pero la propaganda holandesa protestante también presenta que todas estas iniciativas de paz que lidera Spínola y los españoles, hay que sospechar de ellas, ¿no? No son fiables. Aquí se ve a Spínola domando un caballo. Este caballo representa la libertad del pueblo de los Países Bajos. Lo va a ensillar, va a hacer que se agache, e incluso tiene unas alforjas o unos fardos en los que se ve
a la Inquisición, son todo cosas negativas. Aquí está el tin de penny, el 10º dinero que se impuso en la época de Alba para pagar el ejército de Flandes. Spínola va a ser el domador, es decir, su paz va a traer el domesticar, el domar al pueblo holandés, ¿no? Aquí vemos un fraile que tiene una ramita de olivo en una mano, con la mano izquierda, pero con la derecha tiene por detrás una disciplina, ¿no? Para poner a todos en su sitio. Y aquí se coloca, ¿a quién? Al gran pensionario de Holanda, Oldenbarneveldt, pero dormido. Es la figura típica que se emplea en la publicística para mostrar que una autoridad que tendría que velar y estar dispuesto y atento a la situación se deja llevar por cantos de sirena, digamos así, y se deja convencer, ¿no? Porque aquí hay una crítica a la negociación y al acuerdo para mantener la tregua como solución viable o incluso una paz. Esta idea de que Spínola aparezca representado como San Jorge, que la veíamos en el caso de la Gola, y creo que puede ser interesante porque en la grupera de la Gola aparecía este San Jorge, pero la escena de lo que se ve ahí combatiendo, ¿qué podría ser? Yo creo que tiene mucho que ver, y además por la literatura que se genera épica y de encomiástica a Spínola, tiene que ver con la primera cruzada. Dense cuenta que en esta época hay un revivir de toda la época de Tasso, por ejemplo, las publicaciones de Torquato Tasso, con ilustraciones, aparecen incluso de Bernardo Castello, que había hecho retratos del propio Spínola, pero hay otra serie de obras, hay una en concreto, épica, que también elogia al propio Spínola, ¿no? Y la primera cruzada, ¿por qué? Porque en la primera cruzada, en los relatos míticos de la primera cruzada, se dice que en la batalla de Antioquía, en otras batallas también, incluso en la de Jerusalén, para la toma de Jerusalén, aparece como un caballero blanco, aparece San Jorge, junto con otros héroes, otros santos. Incluso hay una columna, como si fuera el Señor de los Anillos, una columna de cruzados muertos, como fantasmas, que vienen junto con ángeles y con estos santos generales a luchar contra los socorros que venían desde Mosul para liberar Antioquía, ¿no? Estos relatos, que parecen fantasiosos, tienen mucho que ver con la épica que se ha construido en torno a la primera cruzada. Hay que tener en cuenta que unas reliquias de San Jorge, un brazo en concreto, una parte de su brazo, es regalada a Balduino y es traída a las colecciones de Flandes, ya por el conde de Flandes, en la primera cruzada. Entonces, esa mítica en torno a San Jorge también tiene que ver con los Países Bajos en la primera cruzada, ya no solo para Génova. Pero aquí es al revés. Aquí es una propaganda contra Spínola. Entonces, el que aparece como San Jorge es Mauricio de Nassau, que está intentando defender a esta mujer que hay aquí, que es Cleves, el ducado de Cleves, la ciudad de Cleves. Y es dice aquí, San Jorge es la transposición cristiana del Perseo, de Perseo, que lucha contra un monstruo, contra una especie de serpiente marina, ¿no? Pero es adaptado, por la leyenda áurea, es adaptada a San Jorge y el dragón. Es cristianizada esa figura. Entonces aquí Spínola aparece representado como el capitán Spavento, como una forma exagerada que había desarrollado la Comedia del Arte justo entre el siglo XVI y principios del XVII, de este personaje típico de la Comedia del Arte, que es un capitán español, bravucón, excesivo, pero también ridículo, pero en un monstruo apocalíptico, como son 7 cabezas, que tienen cabezas todas de papas, de cardenales, de jesuitas. Detrás hay una torre de Babel y en el fondo la ciudad de Colonia. Es decir, que el modelo católico, romano, imperial y español está favoreciendo una iglesia que es la que lidera el anticristo frente a la iglesia evangélica, la verdadera lucha del caballero cristiano por la causa de la fe, por la salvación, ¿no?
Entonces aquí aparece como como un caballero que además tiene en su escudo la sentencia homo hominis lupus, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Spínola es el que trae todos los males, digamos así, y es el brazo armado de la Iglesia de Roma y de la Iglesia católica, ¿no? Aquí, esta imagen también de estas críticas dentro del contexto de Klebs Julich, vemos a dos personajes, este sería Mauricio, que están con unas forjas, con unos yunques. Uno está forjando caballeros que van a luchar por la fe, van a luchar por una causa justa, evangélica, y aquí Spínola, con este yunque, lo que está es forjando demonios y desencadenando todo el aparato de represión que tiene la Iglesia, con una especie de papa que es un anticristo. Esa lucha confesional, liderada por estos dos generales, digamos, el bando protestante y el bando católico, aparece claramente expuesta en estos forjadores, uno de demonios y otro de soldados de la fe. Bueno, son muchos los ejemplos. Aquí incluso Spínola aparece como una especie de monstruo alado que va escupiendo las ciudades que ha ido conquistando. Aachen, Aquisgrán, Dessel. Y el león que representa a las Provincias Unidas es el que va desalojando, tratando de acabar con este monstruo. Lo que se está derribando aquí Marte está con una especie de gato, ¿no? Hidráulico, bueno, gato mecánico, que está derribando el carro que lleva esta gran pirámide, ¿no? Este obelisco. En la época llaman pirámides, pero bueno, es como cuando uno va a la glorieta de pirámides, se encuentra ahí unos obeliscos, pero es el mismo efecto. Es el símbolo con el que se hicieron públicas en muchos grabados la tregua, la paz que se quería conseguir en los Países Bajos, ¿no? Entonces, digamos que el proyecto de la tregua, que tanto quiere apoyar Spínola que se mantenga, es un proyecto frustrado, ¿no? Eso es lo que presentan aquí los grabados. Este es bastante curioso. Los 5 negociadores de la tregua que tenemos ahí, bueno, Mancisidor, el propio Neyen, el propio Spínola, Risardot, Berreichen, son presentados como los enanos ibéricos, como si fueran niños. Niños que en esta imagen, que está aquí debajo, en la parte inferior, juegan con pompas de jabón. Todo lo que proponen son artificios, son cosas ridículas, no van a durar, no tienen sustancia. Y aquí son claramente retratados, identificados estos negociadores españoles o de los Países Bajos meridionales, ¿no? Podríamos mostrar otra vez esta idea de Spínola ofreciendo la paz, como aparece en este grupo. Esto formaría un conjunto de piezas que podríamos entender que forman parte de una contraimagen de Spínola. Acabaré con 2 grupos, uno que tiene que ver con los retratos personales de él, qué tipo de imágenes proyectan estos retratos, y luego algunos de los elementos. Sí, es que estoy mal de tiempo. Hay mucho que trabajar en este sentido, pero sí quisiera resaltar algunos aspectos nada más para concluir con esto. Por un lado, estas imágenes que vemos, muchas de ellas se acabaron convirtiendo en imágenes de libros con ilustraciones de los personajes más relevantes del momento. Las que encontramos en muchas versiones, ¿no? Y contribuyeron a fijar por qué era relevante este personaje en el tiempo, ¿no? Aquí es la idea, ¿no? Esto cómo hace frente a la envidia o a las dificultades, cómo es un dominador que puede superarlas. Estas expresiones que él va repitiendo, estos versos que pone Mayor Fortuna, Melior Virtute, Togaque, los vamos a encontrar en distintos grabados de él, en distintos momentos también. O sea, es decir, que van fijando un conjunto de versos y de ideas en torno a sus retratos. Aquí, por ejemplo, hay uno que es curioso, que aparece en este retrato,
que es El hombre propone y Dios dispone, que aparece en el Quijote, lo dice Sancho Panza cuando está ahí sufriendo después de volver del desastre de Barataria. Cómo los grabados que han proyectado su imagen y sus victorias son reutilizados también por Verhoeven y en la publicística, o incluso cómo los holandeses acaban publicando esta especie de síntesis de los 24 años que Spínola estuvo en los Países Bajos. En una suelta, le dedican una suelta solo a recordar que ha estado de 1603 a 1627 este fenómeno, ¿no? Del momento, ¿no? Incluso cómo se le equipara a la gens Fabia, esta gens que se sacrifica toda por su reputación en la historia de la primera Roma, ¿no? Aquí estos retratos ecuestres que plantean cómo cualquiera que pelee con él o a su lado llevará a la gloria, será parte de la gloria. Vemos aquí incluso en escenas galantes aparece también Spínola en estos fiestas por el regreso a los Países Bajos de Felipe Guillermo, o en este grabado que dedican o que se incluye casi como si fuera un nuevo César con la Farsalia de fondo. Él va a poder poner fin a las guerras civiles en los Países Bajos, igual que César supo vencer a Pompeyo, al gran Pompeyo, y sería un poco el ejemplo de Pompeyo, Mauricio, César. Esta obra es la que acompaña a un ejército en miniatura que se regala, que el propio Ambrosio Spínola supervisa y regala al príncipe Felipe, que vemos ahí, junto con un enano que le regala a la infanta para suplir uno que se le había muerto, que es este soplillo que vemos aquí en el retrato. Pues ese ejército de juguetes para formar al príncipe, pero también para mostrar con qué ejército ha ganado Spínola en todas estas victorias, ¿no? Bueno, tengo que terminar, simplemente recordar, quizás de pasada voy a hacerlo al final, las series que se configuraron como memoria, como canon de sus victorias, ¿no? Y de sus modelos. Estas fueron las series que se pueden ver en la Villa Spínola de San Pietro, que encargan la hermana, María Spínola. Aquí vemos Ostende con la paciencia, como él presenta o va mostrando a los archiduques cómo se ha tomado la plaza, cuando ya fue tenida la victoria. Vemos esta otra con Jülich. Esta va a ser muy importante porque él en Jülich es cuando recibe el título de Grande de España y Marqués de los Balbastes, cuando él está asediando aquí. La prudencia, en Rheinberg, la constancia, en Groll, cuando hace huir a Mauricio, realmente la oportunidad, la celeridad en la acción, en el caso de Wesel, incluso mostrando el asedio de Breda al príncipe de Polonia, o esta serie que hemos podido identificar mejor de las plaquetas que formaban parte, unas plaquetas de plata que formaban parte de un mueble de ébano, un bufete, que pertenecía a María Spínola, y que vemos aquí los hechos de armas más significativos, que vienen a coincidir en parte con esa serie de todos los reyes tienen como una especie de canon en el que se van fijando qué hechos de armas o qué acontecimientos en su vida son verdaderamente importantes para la posteridad, ¿no? Y qué enseñan, ¿no? Pues esto es lo que queda fijado con este tipo de piezas. Bueno, los dos más importantes que tenemos son, evidentemente, con esto cierro. No voy a contar nada de su muerte para que no quede esa parte un poco luctuosa al final, pero sí decir que en todos los formatos que lo vemos, lo pintarán Van Dyck, Rubens, Velázquez, pintores italianos, grabadores de primer nivel y publicistas de todo tipo, hacen que Spínola sea uno de los personajes más representados, eso por un lado, y luego que la proyección de su fama, sea positiva o sea negativa, incluso la negativa, es ingeniosa, es admirable,
es, salvo ese monstruo que vemos convertido en un monstruo apocalíptico, realmente la mayoría dejan una huella realmente amable, incluso del personaje, admirable en todo caso del personaje, ¿no? Creo que con esto lo dejo aquí. Muchísimas gracias.